Hola amigos, buenos días. Bienvenidos a Banderas Televisión. Hoy es el día 29 de mayo de 2024. Ayer se me olvidó insertar en estas telenoticias la española en paños menores, Rosy de Palma, la que Pedro Almodóvar la definía como belleza surrealista. Y como me olvidé, hoy vais a tener doble ración de las españolas en paños menores. Os muestro ahora a Rosy de Palma y luego continuamos con las noticias. Vamos a por las noticias. La razón. La Fiscalía Europea irrumpe en el caso Begoña Gómez y examina si las adjudicaciones afectan a fondos europeos. Se sabe pues que los negocios de Begoña Gómez están relacionados pues con que su marido es el presidente del gobierno, que es el que tiene acceso a los fondos europeos. Y como Begoña Gómez está como recomendadora de empresa, pues ahora desde Europa quieren investigar si el dinero de los fondos europeos ha ido, pues, digamos, en las corruptelas en las que Begoña Gómez está implicada. Lo cual, pues, es un golpe para Pedro Sánchez. Es el caso de Begoña Gómez, se le está estrechando cada vez más el cerco. Esto es una buena noticia porque no debiera de haber corrupción. Para que no haya corrupción, pues que no haya dinero público, que no hayan impuestos y que las empresas espabilen cada uno por su lado. Las entidades que reciben subvenciones, que cada una se espabile por su lado y así no va a haber pues casos de corrupción. El debate. Carlos Marx, el presidente más longevo de la banca española, dimite como consejero de Banca Marx. La Banca Marx es una banca privada. No olvidemos que don Juan Marx era un financiero que, pues, digamos, financió la guerra civil de Francisco Franco. Y durante el franquismo, pues, gracias a su apoyo a Francisco Franco, pues, tuvo ciertas preferencias para el negocio de banca y que les fue muy bien. Ha ido pues preservando con los años y es ahora un banco pequeño, familiar y bueno, pues ofrece sus servicios de banca de la cual es muy especializado. O sea que el heredero de don Juan Marx, Carlos Marx, pues después de estar al frente del banco ya un largo tiempo, pues ya deja las riendas y se lo deja a un tercero. Tip. Las empresas españolas han perdido 308 millones en Israel desde el giro de Pedro Sánchez. Desde que Pedro Sánchez hace estas tonterías de meterse con los demás en otros países, de meterse a donde no debiera, pues fijaos que ahora las empresas españolas que tenían negocios con Israel ya han perdido más de 300 millones de euros. Una barbaridad. Y al mismo tiempo Pedro Sánchez pues da dinero a Ucrania. O sea, está robando dinero de los españoles y al mismo tiempo está haciendo que las empresas españolas que operaban con Israel pues ya pierdan dinero. Es las consecuencias de meterse a donde no la llaman. El tipo de gobernante que es Pedro Sánchez. Pero esto a Pedro Sánchez no le importa para nada. Pedro Sánchez roba dinero a los españoles, hace lo que quiere y no le importa absolutamente para nada, porque como dijo una ministra socialista, el dinero de todos no es de nadie. Por tanto, si Pedro Sánchez tiene acceso al dinero de todos, lo considera como si fuera suyo y pues hace lo que le da la gana. Y no le importa para nada que las empresas pierdan. Igual como el tema de la pandemia que hizo estas restricciones que arruinaron a muchas empresas, pues a esto a Pedro Sánchez no le importa absolutamente para nada. Y si no hay bastante, pues subirá los impuestos. O diario. La UCO destapa un nuevo contrato de 2 millones del gobierno a un socio de Begoña Gómez. El caso de Begoña Gómez, que ya sabemos que está imputada o investigada, como se llama ahora, pues ese cerco se va estrechando y a medida que se va investigando por un lado para otro, que una cosa lleva a otra, se descubren más casos de corruptelas de Begoña Gómez, que es lo mismo que decir de Pedro Sánchez. A lo que siempre he dicho, si tiene que haber un mínimo de corrupción en España,
de robar dinero público, o de aprovecharse del dinero público que nos están robando con los impuestos, pues lo ideal es que no hayan impuestos. Así no se despilfarra, así no se hace negocio, así no se llevan comisiones. Así pues, cada una de las entidades se busca la vida por sí mismo sin el dinero que están robando de los impuestos. Y así es como debería de hacer. Un país con impuestos, corruptelas seguras. 20 minutos. Mayo terminará con temperaturas de hasta 40 grados y noches tropicales. Ahora son mucho más frecuentes y van a ir a más. Parece una noticia alarmista, pero ya estamos casi a las puertas del verano. Es normal que en verano suban las temperaturas. Hasta ahora ha hecho una temperatura más bien fresca, moderada, y no ha habido lugar a estos alarmismos. Pero claro, aquí sigue vigente con lo de la Agenda 2030, el relato del cambio climático, y lo que se quiere hacer es meter miedo a la gente para ponerle más impuestos, para pues destruir pantanos, para obligarles a comer insectos y carne sintética y dejar pues de criar ganado o de cultivar alimentos, por ejemplo. Esto es lo que interesa. Por esto vienen estos relatos apocalípticos en los que pues se presenta que va a venir un tiempo infernal, una calor de espanto. Y esto os preocupa del hombre, porque no hace lo que debiera, y esto los que nos quieren meter este miedo para hacernos cambiar pues, nuestro modo de vida. El tiempo es variable. Hay épocas de mucho calor y hay épocas de mucho frío y hay épocas de un tiempo más moderado. Y esta es la realidad. Todo lo demás son cuentos. Porque, fijaos, ni los biólogos ni los científicos pues no son alarmistas, no está pasando nada en el planeta. Además, fijaos, la capa de hielo en el Ártico y la Antártida se ha ido incrementando, lo cual es un indicador de que este calor espantoso que quieren mostrarnos, esto no existe. Habrá días de mucho calor, se aguanta, se bebe mucha agua, se mete a la sombra y se va pasando que ya van a venir tiempos mejores. El diari de Girona. El preu del lloguer es duplica a Girona en els últims 10 anys. El precio del alquiler se duplica en Gerona en los últimos 10 años. Fa una dècada, arrendar un pis de 80 metres quadrats costava una mitjana de 581 euros al mes, ara 1.137 euros, según un estudi de Fotocasa. Nos está diciendo que hace una década alquilar un piso de 80 metros costaba una media de 561 euros al mes y ahora cuesta 1.137 euros según un estudio de Fotocasa. ¿Qué significa esto? Que en los últimos 10 años el precio del alquiler en Gerona de promedio ha subido un 10% y no para de subir. ¿Y cómo es que no para de subir? Precisamente por estas políticas de vivienda de la Generalitat y del gobierno de Pedro Sánchez, que ha puesto esta ley de vivienda que complica mucho las cosas a los propietarios, favorece a los ocupas, y esto lleva a que los propietarios tengan un miedo, que no quieren poner su inmueble en alquiler, porque tienen miedo tanto que se lo queden los ocupas como los inquino-ocupas, es decir, estas personas a los que las alquilas pagan una entrada, pagan unos meses y luego ya dejan de pagar, y no hay manera de echarlos de ahí. Y el propietario pues tiene que ir pagando el agua, la luz, el IBI, la basura y todo, porque si no la joden. O sea, la política del gobierno de vivienda es prácticamente un robo y nadie quiere que le roben. Por eso el que se atreve a alquilar sube mucho el alquiler porque hay muy poca oferta de alquiler y hay mucha gente que necesita alquiler y por esto van subiendo los precios. La lógica de la ley de la oferta y la demanda. Hay que cambiar esta ley de alquiler y hay que dejar de meterse con la propiedad privada porque si no lo que ocurre es que sube el precio de la vivienda, sube el precio del alquiler y no hay manera de que se forme mercado de alquiler en el país. Infobae. 1.200 millones en armamento israelí. ¿Peligran los proyectos del ejército tras el reconocimiento del Estado de Palestina? Bueno, pues ahora con Pedro Sánchez reconociendo el Estado de Palestina se ha ganado un enemigo más. Israel, aunque es un país pequeño, es un país que si hubiera una guerra contra España, ganaría la guerra fácilmente,
porque el ejército de israelí es muy sofisticado, tiene la más avanzada tecnología. Los militares israelíes están muy preparados, están muy entrenados y además tienen armas nucleares. De todo esto carece España. En España se quitó la mili obligatoria, no se han adelantado en tecnología, no tienen buena preparación. Por tanto, si hubiera guerra entre España e Israel, la guerra inevitablemente la ganaría Israel. Entonces, aquí lo que se plantea es que pues los 1.129 millones de euros que ha dado Pedro Sánchez los va a tener que sacar de algún sitio. Y ahora que tenemos los presupuestos prorrogados, es decir, que no hay nuevos presupuestos, ¿cómo se va a financiar esto? En algunos metideros se está diciendo que lo va a sacar del dinero de reserva que pues el gobierno utilizaría en caso de que hubiera alguna incidencia militar, que hubiera algo que requiera el ejército y requiera una financiación extra. Por tanto, hay un fondo de reserva para necesidades del ejército que está más o menos calculados en los 1.129 millones de euros que Pedro Sánchez ha regalado a Ucrania. Entonces España va a quedar más indefensa, porque ya no tenemos ni dinero para pues poder activar el ejército en caso pues de cualquier incidencia que hiciera falta. Pues esto son de las cosas que Pedro Sánchez está haciendo muy mal. Y si se da el caso, tendrá que recurrir a deuda pública o a un crédito, lo cual nos va a arruinar mucho más a los españoles. Fijaos lo que está pasando. Se ha creado otro enemigo, Israel. Regala el dinero que roban los españoles a Ucrania. Esto es, pues, una parte más de las cosas que Pedro Sánchez está haciendo mal, que está robando dinero a los españoles y lo está despilfarrando en completas inutilidades. Solo es una parte, porque hay muchísimas más. Se haría muy largo de explicar aquí. Vox Populi, Interior, Defensa, Correos, los contratos millonarios del gobierno de Sánchez a gurú de Begoña Gómez. Como ya decía, el cerco contra Begoña Gómez se está acercando cada vez más. La policía judicial va investigando y cada vez va encontrando pues más sitios en los que van corriendo este dinero de las corruptelas. En Interior, en Defensa, en Correos, en toda una serie de organismos públicos que pues como Pedro Sánchez tiene la mano en la caja, pues la esposa de Pedro Sánchez se aprovecha pues para ser como una comisionista más. Te consigo los contratos, te consigo las subvenciones y tú me das una comisión. Y así me lucro, y así me forro. Esto es corruptelas y tráfico de influencias. Es lo que se está investigando y de un momento a otro todo esto va a salir a la luz y Pedro Sánchez va a quedar en muy mal lugar. Ya precisamente por esto ya Pedro Sánchez debería de dimitir o incluso divorciarse de su corrupta esposa, presuntamente corrupta esposa. El plural, el sumario del juez Peinado sobre Begoña Gómez. Más de 1.000 folios para un informe exculpatorio. El sumario contra Begoña Gómez del juez Peinado, que lleva el caso, hasta ahora era secreto el sumario, pero ayer mismo abrió el secreto del sumario y ese sumario es de más de 1.000 folios. Por tanto, pues es un delito gordo, un supuesto delito gordo. Se está investigando a Begoña Gómez, hay muchas pruebas, hay muchos testimonios, más de 1.000 folios, pues vaya faena que tiene. De un momento a otro nos acabaremos enterando. Pedro Sánchez, que hizo caer al gobierno Rajoy por el tema de la corrupción, para que hubiera un gobierno que fuera corrupto, y él es el máximo exponente de la corrupción en España. Y al final, patéticamente, ha resultado ser así. El periódico. Más de 1.250 pisos de alquiler de temporada en Barcelona vuelven al mercado en solo 4 días. ¿Qué pasa? La gente no quiere alquilar, pero alquilar a turistas es otra cosa. Alquiler de temporada es otra cosa. Puede ser un alquiler de 2 semanas o puede ser un alquiler de un mes. Y esto a turistas. Turistas son personas que tienen poder adquisitivo, es decir, que pagarán o que ya pagan por adelantado y
pues se van a mover a su país. Por tanto, son gente que no se van a quedar como ocupas. Y son gente que van a pagar, no van a ser morosos. Por tanto, si hay alguna posibilidad de ganar dinero, los propietarios prefieren más alquilar a los turistas, aunque les suponga más quebraderos de cabeza en el sentido de que si son para 2 semanas o son para un mes, pues una vez que se marcha el turista, aunque lo alquilan, pues lo tienen que limpiar y poner en orden otra vez. Les da más trabajo de limpieza, pero por lo menos sacan dinero y es de una manera mucho más segura. ¿Qué quiere decir esto? Que si no fuera por esta ley de vivienda, si la Generalitat o el gobierno central no se metiera con los propietarios, si hubiera una ley dura contra los ocupas, como lo hay en el resto de Europa, donde nadie ocupa, entonces aflorarían muchas más viviendas para alquiler y esto haría que bajaran los precios. O sea, que la culpa de que el alquiler sea tan y tan caro es del gobierno y es de la Generalitat, por las políticas de vivienda de alquiler que hace, que va contra los propietarios y que va contra los mismos particulares que quieren, pues, o necesitan una vivienda de alquiler. El Confidencial. Begoña Gómez negoció que Telefónica, Google e Indra crearán gratis un hostelare para su máster. La esposa de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, buscaba que estas tecnológicas le crearan un programa gratis para su máster. No sé si como estas tecnológicas también está implicado con sus corruptelas y con su tráfico de influencia. Se va investigando y van saliendo cosas que, lógicamente, tienen que ser noticia. El País. La caída del IPC, que es el índice de precios de consumo, acerca la subida del IVA sobre los alimentos a partir de julio. La rebaja fiscal entró en vigor en 2023 y se fue prorrogando cada 6 meses. Ha habido una inflación brutal, una subida brutal de precios. Y el gobierno, para ver que está haciendo algo, pues ha reducido el IVA. Y como ahora se dice que la inflación lo sigue subiendo, pues ahora quiere volver a incrementar el IVA al precio que estaba, bueno, al precio que le corresponde. Pero claro, ahora los precios son más altos y con IVA va a recaudar mucho más. La excusa es que ya no sube la inflación. La inflación la ha provocado el gobierno. Con meterse como Ucrania, por ejemplo, con aplicaciones de la Agenda 2030, derribar pantanos, provocar sequías, poniendo todo tipo de burocracias, de regulaciones a los agricultores y ganaderos que no les dejan trabajar en libertad. Y esto hace pues que su producto, los alimentos que producen, sean de origen vegetal o animal, suban mucho los precios. Fijaos, el caso del aceite de oliva. ¿A qué precio estaba el aceite de oliva hace 3 o 4 años? ¿Y a qué precio está ahora? Ahora está 4, 5 o 6 veces más caro el precio de oliva. Esta es la consecuencia de las políticas del gobierno. Las políticas de la Agenda 2030. Derribas pantanos y no hay agua para regar. Y poca producción de aceituna y aceite de oliva. Y esto hace que el precio se dispare mucho. Líos como Argelia, ya no nos suministran el gas. Meterse como Ucrania y hay que comprarle el gas a los rusos. A pesar de que se le está dando dinero a Ucrania para que haga la guerra a los rusos. Estas son políticas que lo encarecen todo mucho. Suben los carburantes, no hay agua para regar. Lo obligan a los campesinos y ganaderos a cumplir unas regulaciones que lo que producen tiene que subir mucho los precios. Los impuestos también. O sea que la culpa de que suban mucho los precios es del gobierno, de las políticas del gobierno, que no ha sido lo correcto. Recordad, la inflación ha sido provocada por la Agenda 2030. Si no queréis que sigan subiendo los precios, si no queréis que os empobrezcan más, no votéis a los partidos que apoyan la Agenda 2030. Y estos partidos son todos menos Vox. Si queréis que los precios no sigan subiendo, si no queréis que haya más impuestos, votar a Vox y no votéis a el resto de partidos. El Partido Socialista Obrero Español, Partido Popular, Sumar, los comunistas y los separatistas. No los votéis a estos, que son los culpables de que la inflación haya subido de esta manera tan brutal. Ahora vamos al diario Punés.
El Pacto Verde Europeo se tambalea ante la presión de la ultraderecha. La legislatura comunitaria comenzó con el Pacto Verde Europeo como bandera que enarbolaba la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Pero la presión de la ultraderecha y el miedo a perder votos ha hecho que las normas inspiradas en este pacto se hayan diluido, retrasado o rebajado. Pues el Pacto Verde, pues, ya no lo están aplicando mucho porque no les resulta rentable electoralmente. O sea que esto que llaman la ultraderecha, que no es ultraderecha, o sea que son los grupos políticos que están en contra de la Agenda 2030, son los que más están subiendo las encuestas. Entonces los restos de partidos que quieren aplicar la Agenda 2030, que nos va a complicar la vida a todos, a por peor, pues ya están abandonando un poco este relato y buscan entendimientos como esto que llama la ultraderecha, que no es ultraderecha. Lo cual, esto de que el Pacto Verde vaya mal, tenga perspectivas de ir mal, tenga perspectivas de ser abolido, esto es una buena noticia, porque el Pacto Verde, o sea, la Agenda 2030, iba en contra de nuestras libertades, nuestra alimentación, el nivel de riqueza que pudiéramos tener, cada vez somos más pobres, y toda una serie de cosas que nos llevaban a empeorar la vida. Y es importante, pues, que la gente se informe bien para que en estas próximas elecciones al Parlamento Europeo los partidos que apoyan la Agenda 2030 pierdan las elecciones. Ahora vamos a libertad digital. Desde este miércoles, Pedro Sánchez podría disolver las Cortes y convocar elecciones. Hace exactamente un año y un día que la aplastante victoria de Isabel Díaz Ayuso provocó que Pedro Sánchez adelantara las elecciones. Antes de las elecciones generales del año pasado, hubieron las elecciones municipales y las elecciones autonómicas. En Madrid, Isabel Díaz Ayuso ganó por bastante mayoría absoluta. Y esto, pues, se lo tomó muy mal Pedro Sánchez. Y además, en todo el país socialista había bajado muy pocos votos. Pero había bajado muchos votos, perdón. Y a Pedro Sánchez le soltó muy mal, lo cual, pues, decidió adelantar las elecciones. Adelantar las elecciones, pero no las ganó. Las ganó Alberto Núñez Feijóo, pero no las ganó con mucho margen tampoco. Lo cual precipitó a que Pedro Sánchez pudiera pactar con los separatistas y los comunistas para conseguir la presidencia del gobierno. Pero ahora se ve que es un gobierno muy inestable, perseguido por la corrupción, a través de la mujer de Pedro Sánchez, pues ya está investigada, que es lo mismo que imputada por corrupción. Además hay lo de los casos de las corruptelas del caso Codos. No ha logrado sacar adelante los presupuestos generales del Estado, y esto pues hace que Pedro Sánchez lo va a tener todo muy difícil, sobre todo si Puigdemont tampoco lo apoya, si no consigue ser presidente de la Generalitat, lo cual, antes de que se produzca una moción de censura, por lo menos a Pedro Sánchez, como ya ha pasado el plazo de un año que exige la Constitución para convocar elecciones desde las últimas elecciones, pues ya está, a partir de este momento, Pedro Sánchez ya podría adelantar de nuevo las elecciones si él quisiera. Vamos ahora a la vanguardia. España prepara junto a Noruega e Irlanda una respuesta a los ataques de Israel. No es bueno buscarse enemigos. ¿Para qué tienen que meterse con Israel y con Palestina? Y ahora reconociendo el Estado palestino. Pues Irlanda, Noruega y España, pues de momento son los tres que están compinchados. Pero el resto de Europa no reconoce a Palestina de momento, porque está en un momento muy delicado con la guerra que hay y con el acto terrorista de Hamas que se produjo el pasado mes de octubre y que dio origen a esta guerra. Entre Palestina e Israel hay tanta tensión en este momento que no es el momento de meterse. Y en esto que está haciendo Pedro Sánchez de meterse, pues nos está complicando mucho más la vida. Israel nos puede amenazar. Las empresas españolas que tenían derecho con Israel ya han perdido muchísimo dinero. Pues nada bueno. Pero en esto nos mete Pedro Sánchez. Pedro Sánchez nos mete cosas para que España cada vez vaya por peor, para que España cada vez pierda más. Por esto tenemos que mirar a hacer caer a Pedro Sánchez. No votar al Partido Socialista. Y tampoco recomiendo votar al Partido Popular.
Vamos ahora a las noticias económicas. Vamos a ver el economista. PSOE, Sumar y Podemos planean nuevos impuestos, planean nueve impuestos más para la Unión Europea. O sea, los socialistas y los comunistas son Sumar y Podemos, planean la creación de nuevos impuestos más. Claro, la Agenda 2030 viene con muchos nuevos impuestos. Fijaos con el que falta, por ejemplo, de las uso de las autovías y las carteras. Os quieren colar otro impuesto por usar las carteras. Luego, pues, como dijo ayer los de Podemos, según como tengas la vivienda más grande o más pequeña, o como tengas el coche, pues otro impuesto. O sea, más impuestos, más impuestos. ¿Y qué son los impuestos? Un robo. ¿Y quiénes son los ladrones? Los que son más ladrones son Partido Socialista Obrero Español, Sumar y Podemos. Y el PP, pues también está con los impuestos porque aparentemente no cambiaría nada de las políticas del Partido Socialista, que son muy caras y pues el dinero tiene que ir sacando de los impuestos. Los tienen que ir robando con los impuestos. Y esto, como nunca tienen bastante con ir robando, pues la deuda pública española la incrementan. Los españoles debemos ya muchísimo dinero. Nos han robado ya prácticamente muchísimo dinero. Y no tienen bastante. Más impuestos. Recordarlo. Partido Socialista y los comunistas. Más impuestos. ¿Los queréis pagar? Sí, pues tontos. Dejaros robar. Ahora vamos a 5 días. El Fondo Soberano de Noruega. Decidiremos sobre la OPA del BBVA a Sabadell bajo estrictos criterios financieros. Me parece que el Fondo Noruego de Noruega, el Fondo Soberano de Noruega, se está metiendo con la OPA de BBVA con Banco Sabadell porque quieren que se fusione y forme un solo banco y ven negocio. No olvidéis, el Fondo Soberano Noruego es el más grande del mundo, o uno de los más grandes, porque más grande es el BlackRock. Y los beneficios de este Fondo Soberano Noruego, la titularidad es del Estado noruego. Y los beneficios que saca este fondo los destinan a ir repartiéndolo entre los ciudadanos noruegos, lo cual en sus pensiones, en fin, reciben pues lo que le corresponde, digamos, de rentabilidad, cosa que aquí en España también se podría hacer como otra fuente de ingresos. En Noruega, por ejemplo, los beneficios del petróleo sirven para financiar las pensiones de los jubilados noruegos, que las cobran bastante altas. En Noruega una pensión de jubilación sobrepasa los 3.000 euros. Y aparte de esto, el dinero que reparte el gobierno de los beneficios que saca de este fondo soberano, lo cual es una buena idea. O sea que en España, que tanto se dedican a robarnos, pues también podrían utilizar el Estado, pues, por ejemplo, si hay una explotación de recursos naturales de España, que la Agenda 2030 no lo permite. Por eso cada vez somos más pobres. Y pues meternos en un tipo de inversiones buenas, seguras, que también sirvan para sacar beneficios y repartirlos pues entre los pensionistas españoles o simplemente entre los ciudadanos españoles. Esto es lo que me ha hecho llamar la atención. Este Fondo Soberano de Noruega está interesado con el tema ese de la idea de BBVA de fusionarse con el Banco Sabadell, lo que significa que él ve en esta operación pues que va a ser negocio, es decir, que va a dar. Y ahora vamos a las revistas de corazón. La revista Hola. Helen Lindes nos invita a su casa de Lanzarote, su tierra, junto a sus hijos Alan y Aura. Helen Lindes había sido, pues, Miss España, del concurso de belleza, Miss España. Helen Lindes, una chica canaria, y ahora pues, nos muestra su casa y su familia. Pronto, Rocío Flores. Así está haciendo su lujoso viaje a Bali, Indonesia. Rocío Flores está con su amante en Bali, Indonesia,
Rocío Flores es la hija de Rosito y del ex guardia civil Antonio David Flores. Son dos personalidades que han ocupado mucho las revistas de corazón y los programas televisivos de corazón, porque Rocío Flores, hija de Rosito, es la nieta de la cantante Rocío Jurado, la más grande. Y esta es la portada de pronto. En semana tenemos María del Monte e Inmaculada Casal aterradas. Tenemos miedo. Ellos saben dónde vivimos. No lo sé lo que pasa con la cantante María del Monte. Parece que tiene un lío de que alguien le acosa o alguien le está persiguiendo. Vamos ahora a 10 minutos. Ana Herminia, novia de Ángel Cristo. Yo no quiero a Bárbara Rey en mi vida. Si Ángel quiere estar con su madre, le apoyaré. Pero yo no la quiero en mi vida. O sea que la novia de Ángel Cristo no soporta a Bárbara Rey. Bárbara Rey era una importante, pues, artista de la época del Destape. Se casó con el domador Ángel Cristo y ya también tuvo un lío con su majestad el rey emérito, del cual se dice que había sido amante y que grabó en vídeo las relaciones que tuvo con el monarca a escondidas. Bueno, pues precisamente porque es la novia del hijo de Bárbara Rey, pues ha salido en 10 minutos. Y aquí se han terminado ya las noticias de portada. Y ahora pasamos a los refranes catalanes. El refrán catalán de hoy es: bo es poc vi, molt es verí. Significa, bueno es poco vino y mucho vino es veneno. El vino, por ejemplo, el vino lo bebían los romanos y una copa de vino, porque en la época de los romanos aquel vino era vino del bueno. Ellos sabían cómo hacer el vino. Un trago de vino reforzaba. Y hoy en día un trago de vino acompañado por una comida también refuerza y hace sentir bien. Pero eso no quita de que el vino sea una bebida alcohólica y pues como todas las bebidas alcohólicas acaba perjudicando la salud. Por eso el refrán catalán dice que beber demasiado vino es veneno. Bueno es el vino, es poco vino. Bueno es poco vino y mucho es veneno. Aunque en catalán suena de otra forma porque suena bo es poc vi, molt es verí. O sea que ya rima bastante. Bebed vino si os gusta, un poquito, refuerza, sienta bien. Solo un poquito de vino y nada más. Y no bebáis mucho porque es un veneno. Daña vuestra salud. Bueno, y para terminar, las españolas en paños menores, porque si la pongo desnuda me van a cerrar el canal. De la española en paños menores, hoy os dejo con Ana Obregón. Bueno, amigos, que tengáis muy buen día, que tengáis muy buen miércoles y hasta las próximas noticias.